Noches a todos. Buenas noches a todos. Hola, Gabriel. Buenas noches todos desde Cancún. Presumida. Noches, Tavi. Alguien puede vivir aquí, ¿no? Alguien tiene que hacer este trabajo. Sí, buenas noches. Por cierto, estaba yo hablándole a mi hijo que vive en Cancún ahorita. Ahí anda él. Pues dile que me hable lo que se le ofrezca. Muchas gracias. Igualmente. ¿Eh? Homónimo mío, precisamente le estaba hablando. Igual entra un ratito, a él todo esto le encanta. Ya entró en otra de las sesiones, estaba fascinado. Pero bueno, ¿quién no lo va a estar? Así que gracias. ¿Verdad que sí? Qué gusto, Tavi. Y algún día ahí nos mensajeamos para ponernos en contacto, y claro, siempre es bueno saber que alguien más está por allá. Y aquí la Ibero está presente. No tenemos Ibero aquí, pero habemos un buen grupachón, locochón. Fíjate, qué padre, qué bueno. Pues sí, con qué gusto lo haremos, sí. Bueno, muy bien, yo cerraré mi micrófono. Hola, Lupita, Ángeles, Hola a Gabriel, todos. Salvador, Hola, Gracias, buenas Miguel. noches a Samuel todos. y Patricia. Buenas También noches a también está por aquí Maripepa, pero hoy no quiere aparecer en la cámara porque viene de un gripón muy fuerte y dice que está impresentable. Y yo digo que no es problema, pero no lo acepta. Entonces, nos oye todo lo que digamos de ella. O sea, les aviso porque la tengo aquí que se mejore, es lo importante. no quiere salir. Sí. Sí. Vitamina C, invítale un mezcal y se le quitan sus males, Eso. hombre. Saludos, Muy bien. Maripepa, que estés mejor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Uy, madre, ¿cómo? Buenas noches, saludos a todos y que se mejore Mari. Gracias. Hola. Oigan, pues en lo que llega Paco, les presumo que ayer que fui a la Ibero a dar mi clase, me asomé a la biblioteca y me encontré, no, creo que no sale por el fondo, a ver si. No, No se ve, no sé. no se ve. Bueno, se Quítate el los fondo leo. elegante. Camus y Sartre, la historia de una amistad y la disputa que le puso fin, Ronald Aronson. Me lo traje de la biblioteca, aquí lo tengo, y está padrísimo el libro. Es un libro de 2006 y soy la segunda persona que lo saca Qué en todos buena estos onda. años. Supongo que igual me hacen una mención en la revista de la Ibero o algo. ¿No es el mismo que nos compartieron? No, Sí, es de Aronson. De Aronson, de Ronald Sí, Aronson. sí. Sí, en digital. pero Está entre el material que nos pasó el maestro Samuel. en Ok. los correos ahorita reviso, porque algunos yo no los tengo. Sí, Mm, no, esos no los tenemos nosotros tampoco. Está muy bueno el libro. Y algunos son asquerosamente presumidos, ¿verdad? Un tesorito en las Bueno, manos, no, Salvador, un tesorito en las manos. bueno, pues ahí estaba para el que fuera, pero no fueron, pues aquí está, a ver si lo logro. A ver, Ahí ahí se ve, está. ahí se ve. Poco a poco, ahí está. Y ahí se ve bien. Sí, ya que leí el capítulo directo del libro, cosa que me gusta mucho, porque luego no sé si les pasa a ustedes, pero los textos digitales me dan flojera, casi siempre. Hola, buenas noches. Pero Buenas Samuel, Hola, noches. Samuel. ¿Cómo Buenas están? noches. Buenas noches. Perdón por el retraso, pero tuvimos ahí un problema técnico, pero ya se resolvió y veo que no está el profesor Paco Prieto, ¿verdad? no, No está conectada, No Paco. he llegado.
¿A alguien le podría enviar, si me hace el favor, no sé si tengan a la mano su computadora? Yo no estoy en mi cubículo. Yo asumí que él entendía que la liga es la misma que hemos usado todas estas sesiones, pero a lo mejor veo que está esperando que le mande un correo con la liga, que es la misma que siempre hemos usado. ¿Quiere que se le enviemos al Yo creo correo? que sí, por correo a Paco, decirle, Paco, esta es la liga es la misma de todas las sesiones. Pero a ver, si quieres A lo ahorita se mejor él espera la recepción, a ver, se lo voy a enviar ahorita a Paco. Dame un segundito. sí. Y yo de Aquí. todas formas, porque estaba pensando marcarle a su casa. Pues si quieres, márcale nada más, dile que va a recibir un correo y que Vale, le le dé. aviso eso entonces. Vale, Ok. voy a marcar a su casa de todas formas. Yo no sé si tengo su... O mandárselo a Alicia, que ella también el de Alicia yo tengo su teléfono. Ya se lo envié para que le digas que ya le. Yo creo que puso silencio para hablarle. Ay, Listo, el profesor Paco Prieto no tarda en conectarse, ya está avisado y no tarda un minuto. ya Muchas gracias. ahí se está conectando. Gracias. Muy buenas noches. ¡Qué Hola, Paco. gusto! Lo mismo yo, ¿eh? Perdón porque hubo aquí un malentendido y no sabía que tenía que marcar el enlace de todas las semanas, así que estaba esperando que llegara, pero ya aquí estoy, ¿eh? Muy buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Paco. Paco. Da mi Buenas sentimiento del noches. fallecimiento de tu papá, ¿eh? En fin, Qué lindo, muchas gracias. busqué En ahí adelante ya ¿dónde iba a marinarea ser el por los... encuentro? Pero vi que era en Cancún. Era un nombre raro, ¿no? Una iglesia con un nombre extraño, pues, ¿no? O nada común. Por lo El de la desatadora. Eso es, así es. Bueno, pues ya estamos aquí. Este, este capítulo, que dice, el libro de Aronson. Sí Sí, podía leerlo, el capítulo, sí. ¿no? Pregunto, pues. En fin, este, 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 este capítulo es particularmente importante porque nos remite, en principio, a una problemática que seguiríamos teniendo ahora en el año 2021, ¿verdad? Aquellos que buscan, no importa la violencia que haya, un cambio radical de estructuras, en espera del reino de la libertad, en espera de la igualdad absoluta entre los seres humanos, etcétera, etcétera. Hay un problema, sin embargo, que lo hace más grave actualmente. Si nosotros nos situamos en los años en que vivía Camus, en el año de su muerte y de la muerte de Sartre, etcétera, y de lo que fue su vida madura, ellos quedaba muy claro, digamos en el caso de Sartre, la filosofía existencialista que era la suya, que el centro, el núcleo, está en la libertad, en el ser para sí, en el ser humano que se construye a sí mismo, etcétera. Pero que luego considera que esa es una actitud de personas que han tenido de algún modo la vida, en el mejor de los sentidos, regalada, han tenido medios económicos, han tenido estudios, han gozado de las artes, etcétera, etcétera.
y que hay que resolver el problema de la igualdad, el problema de la justicia, etcétera, y entonces apuestan por una revolución, no importa cuán violenta sea, con tal de que se transforme y entonces ahora sí los hombres sean libres. Nada más que cuidado, esto tiene un problema muy serio. Si el hombre es, y la mujer, claro, la persona humana, son fundamentalmente libertad y su núcleo, su esencia es la libertad, entonces la consecuencia es que lo que va a imperar es la ley del más poderoso. La ley del más poderoso porque todos en mayor o en menor medida tenemos algún grado de inseguridad. Hay quienes no tienen ninguna. Esos están destinados a ser infelices a los demás. Y no solo es porque no los van a comprender. Y otros van directo al manicomio por esta seguridad tan grande que tienen en sí mismos. De eso hablábamos un poco la sesión pasada. Recuerdo aquella secuencia del film de Federico Fellini, La Dolce Vita, en el que un hombre muy seguro de sí mismo, muy admirado, además muy querido, etcétera, de pronto avienta del departamento a su mujer, luego a sus hijos y luego se tira a él. O un pensador muy popular en las escuelas de comunicación de Europa, de América, en los años 60, 70, de nombre griego, ahora se me ha ido el nombre, pero en fin, yo creo que se acordarán de él. Este hombre se suicidó también, no echó a ninguna compañera o compañero del edificio, pero echó todos sus libros. Es terrible simbólicamente hablando. Todo esto no vale nada, todo lo que hice y nada es lo mismo, nada de esto tiene sentido, etcétera. Y se mata, pues. Vean ustedes que acabo, por cierto, de leer una novela de una escritora danesa que se llama Narda, igualito al nombre de una escritora española de la posguerra, Carmen Laforet, que escribió una novela que se llama también Nada. No tiene nada que ver, ¿eh? En todo caso, la novela de Carmen Laforet, como toda buena novela, es una novela con un trasfondo radicalmente existencial. Esta otra es una fábula muy bien construida que tiene que ver con el sentido o no sentido de la existencia. Es un libro que muy original, lo publicó Seis Barral Española, no he visto que circule mucho en México, se llama Nada, la autora se llama Talent y lo recomiendo muchísimo. Bien, todo esto porque en los tiempos de la segunda parte del siglo XX, cuando uno tomaba un partido, aún en el caso de un filósofo existencial puro como era Sartre, centrando al hombre en libertad, cuando él acepta hacerse revolucionario, respaldar a los soviéticos, sabiendo todos los horrores de lo que pasaba allá, y respaldando a Mao Zedong y a la Revolución China, el hecho es que él podía entender y entendía el sistema filosófico que estaba detrás, que sustentaba ese pensamiento revolucionario. Lo mismo le pasaba a Camus. Sabía a qué se estaba, en el caso de, al revés de Sartre, a qué se estaba enfrentando y qué consecuencias fatales veía que vendrían inexorablemente de tomar ese camino de la violencia. Hoy en día, ¿dónde está un pensamiento articulado? Es que si no tenemos un pensamiento articulado, no podemos dialogar con nadie. No sabemos de qué se trata. Estamos hechos a la voluntad del otro, al poder omnímodo quizá del otro. Por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento de Trump? ¿Tiene alguno? Pues no veo cuál sea. No hay nada articulado como no sea un nacionalismo y un patrioterismo ramplón. Puras bobadas, puras amenazas, nada tiene consistencia. Yo no puedo discutir con un imbécil. No puedo porque, pero cuidado, porque eso tiene también, o los seguidores tienen un modo de justificarlo. Un seguidor apasionado, para no decir fanático, de López Obrador se enojó una vez conmigo y me dijo, pero él no te está hablando a ti, cuando dices que dice puras tonterías. Y digo, pues mira, debería serlo. A mí y a todos los que pensamos de alguna manera. ¿A quién le quiere hablar?
alguien que quiere que lo adore, que sea un incondicional, que baje la cabeza, que diga, sí, señor, como dice usted, señor, aunque haya dicho una pendejada. Bueno, esto es una barbaridad. Por supuesto que tienes que buscar un diálogo con intelectuales, con periodistas, con, en fin, con escritores, con artistas, con personas pensantes, y cuidado, y con personas muy humildes pensantes, porque hay personas muy ilustradas, con maestrías y doctorados, que son muy cultos, y hay hombres del campo que son muy cultos, que son realmente cultos y que marcan una distancia con quien los quiere manipular. Yo he encontrado muchísimas personas así a lo largo de mi vida. Son muy conscientes de lo que es la patria, pues la tierra en la que vivan y la que trabajan. Son muy conscientes de dónde vienen, el padre, el abuelo, la comunidad que se crea en ese pequeño lugar, etc. Y por supuesto no son personas manipulables. El que es manipulable es el que Marx llamaba el lumpenproletariat, el que no tiene una tierra, el que no tiene el dominio de un tiempo, el dominio de una tradición y la no pertenencia a una comunidad. Pero es muy grave lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo es eso que llaman la aparición de los populismos, que predican en principio lo mismo que un sistema totalitario, pero sin razones, sin estructura. Entonces, ¿cómo puedo entrar a un nivel serio de discusión y procurar que a esta racionalidad puedan acercarse las personas con menos recursos o más alejadas de toda vida intelectual? Creo que eso es hoy en día particularmente grave y ciertamente es algo aterrador, es algo para preocuparse y preocuparse mucho. Ahora quiero entrar, antes de que entremos pues a un diálogo, a un intercambio de puntos de vista, a un problema que hay con el libro, con el título de El hombre rebelde. El libro, yo tengo la edición original, L'homme révolté, el hombre revuelto. Aronson, los que han leído el libro, dice que él le pondría el hombre sublevado. No, a mí tampoco me gusta, porque son sublevado, ¿contra qué? ¿O contra quién? Me gusta el hombre rebelde, que es como ha sido traducido al español, porque el hombre rebelde es el que dice que no, el que marca una distancia, el que procura cuestionar, el que procura entrar en discusión con el otro, etc. El hombre rebelde, en el sentido de révolté, es el hombre de la revuelta. Los franceses no tienen esta en su lengua, tienen la palabra que de alguna forma es equivalente al hombre que se revuelve contra lo que hay, pero en realidad révolté o revuelta es los que buscan regresar al pasado. En ese sentido, por ejemplo, Zapata en México fue un revolté. ¿Qué quería? ¿Qué buscaba? Regresar a formas pasadas de organización. Eso es la tesis del célebre estudio que hizo un profesor de Harvard, un libro realmente importante. Es un hombre que se revela porque no quiere cambiar, porque no quieren que cambien las cosas, porque quiere el retorno, pues, a la tradición, a la comunidad tradicional. El revolucionario es el que quiere transformarlo todo, cambiar radicalmente las estructuras, como sucedió con la Revolución Francesa, que se hablaba de ancien régime y el nuevo régimen. El antiguo régimen, la monarquía hereditaria, etcétera, centrada en la idea de Dios, el rey, el padre de familia, y eso era lo que había que voltear, lo que había que destruir, por lo que había que terminar para iniciar el camino del progreso, de la transformación, la linealidad, siempre en un estado, oyendo a un estado mayor de perfección. Entonces yo no me atrevería, como dice Aronson, que se le pusiera en español el hombre sublevado. Pero no me gusta el hombre revolté, porque finalmente es como si en Camus estuviera presente una vuelta hacia atrás, una vuelta a la tradición. Y nada de eso estaría presente
en el libro de Camus. El hombre rebelde, pues, es el que dice que no. Y luego hay un punto que quería sacar a cuento hoy, que por ese mismo libro, que es El hombre rebelde, se va a enfrentar Camus con un gran profesor de él, al que quiso muchísimo en la Universidad de París, que se llamó Jean Grenier. Jean Grenier, aquí está, Jean Juan Grenier, Jean Grenier. Este Jean Grenier, entre otros libros, escribió uno que se llama Ensayo sobre el espíritu de ortodoxia, que es una crítica radical al espíritu de ortodoxia. Aquí no puedo olvidar que yo admiro mucho a Jean Grenier y he leído con verdadero entusiasmo este libro de Jean Grenier, que se llama así, Ensayo sobre el espíritu de ortodoxia. Sería en principio lo opuesto a lo que plantea Chesterton, el escritor católico, en su libro Ortodoxia. Pero no es eso lo que vamos a discutir. Chesterton era un hombre dialogante, que era un hombre que defiende el efecto, el espíritu de ortodoxia, estaba muy lejos de ser un fanático. Además lo salvaba el humor, lo salvaba frente a sí mismo, de no convertirse nunca en un excluyente ni en un fanático. De alguna forma creía que la buena salud para un creyente estaba en el cultivo de esa fe que tiene y de esa tradición que se daría, que se da en lo que llaman el magisterio de la Iglesia. Pero es otro tema del que no nos vamos a meter. Jean Grenier desconfía del espíritu de ortodoxia en principio. Espíritu de ortodoxia que no tenía Camus para nada. Jean Grenier dice que el libro de Camus, en el fondo, vamos a discutir esto, yo no estoy de acuerdo, el libro de Camus, en el fondo, El hombre rebelde, pues, lo acerca al monárquico Charles Maurras, y lo acerca a eso, y lo acerca de alguna forma a autores reaccionarios y tradicionalistas. Lo dice con mucha tristeza porque lo quería mucho y lo admiraba mucho. Yo desde luego no estaría de acuerdo con esta posición. Charles Maurras me parece de lo más opuesto a Camus que podemos imaginar. Era un nacionalista francés, era un hombre que sí se dice que no a la tradición religiosa en la que había sido educado en su familia y se convierte en un defensor de las ideas de la recuperación de la tradición y el nacionalismo francés. Se proclama también ateo, pero cuando la invasión alemana se vuelve en colaborador del gobierno de Vichy, del gobierno del mariscal Pétain. Por eso, al acabar la guerra, aunque este no mandó a matar a nadie ni persiguió a nadie, pero fue cómplice porque allí estaba, y eso legitimaba un gobierno, lo meten a la cárcel. Y la pena que le dieron era para que se muriera en la prisión. Luego, porque se portaba bien, porque se arrepintió de ciertas cosas, porque retomó la fe católica, etcétera, y al final lo redimen. Pero era un hombre radicalmente conservador. Charles Maurras, nada que ver en este caso con Albert Camus. Yo creo que el problema, la crítica a Camus de Jean Grenier, crítica de amigo a amigo, que quede esto claro. El tono es muy respetuoso, es de buscar un acercamiento, etcétera, pero reside en que considera que Camus está haciendo caso omiso de la necesidad de una lucha por la igualdad entre los seres humanos. Voy a leerles una partecita muy breve del texto que está en este libro de Grenier, que se llama Ensayo sobre el espíritu de ortodoxia. Escribe Grenier: la mejor definición que conozco de la cultura ha sido dada por alguien que ha dicho: la cultura es lo que te queda, lo que queda en el espíritu cuando todo ha sido olvidado. La cultura no es, pues, la instrucción. Uno puede estar instruido y no ser una persona cultivada. La mayor parte de los que hablan de la ciencia, de lo que se entiende por ciencia, de lo que dice y de lo que no dice, no son personas cultivadas. La falta de cultura puede muy bien acompañarse de un nivel alto de civilización,
A la inversa, un pueblo sin instrucción puede, sin embargo, ser un pueblo cultivado a causa de sus tradiciones, de sus creencias, o bien a causa de su sabiduría misma. Y la sabiduría popular. Sancho Panza, que era un iletrado, está lejos de ser un inculto. Sancho Panza está lejos, sí, de ser un inculto. Lo que le falta al hombre instruido y al hombre de las ciudades es el contacto con la tierra que lo nutre. Lo importante, dice Paul Valéry, no es de aprender, sino de impregnarse de incorporar, de nutrirse con. Y esto no es muy fácil. En esto influyen el tiempo, el sentimiento y en alguna medida la inspiración. La cultura es una amistad con las ideas. Ella no ha sido comprendida así en el siglo último. Uno ha creído que para que hubiera cultura bastaba con abrir escuelas. Se ha tenido demasiada confianza en el progreso de las ideas por su fuerza, olvidando que las ideas no son nada sin los seres humanos. Yo veo dos obstáculos principales al desarrollo de la cultura en nuestra sociedad: la desigualdad económica y el individualismo. Aquí me detengo para que ustedes no tomen en cuenta esto. El individualismo, en cambio, es un hecho. No es que no fuera solidario, que lo fue. No es que fuera camarada de sus camaradas, que lo fue. Fue un camarada en la resistencia frente a la invasión nazi. Pero era un hombre que pensaba por sí mismo, que se planteaba desde sí mismo y de su propia historia y de lo que interpretaba como el contexto social, lo que pensaba y por tanto lo que escribía. Pero era un hombre de calidad en ese sentido, un hombre de estudio, un hombre que se cuestionaba, constantemente se cuestionaba, etc. Entonces esa es otra distinción que es importante y creo que de algún modo Grenier considera que había que estar mucho más cerca de las voces de los otros, mucho más en busca de comunidad, de pequeñas comunidades que buscan dialogar con otras comunidades, en fin. La primera, la desigualdad, ha reducido el número de hombres que pueden participar de la cultura. Bueno, eso es un hecho, basta una reflexión muy, muy pequeña, ¿verdad? Pero de la vida real, cuando estaba de moda, a principios del siglo XX, fines del XIX, la poesía modernista, usted se lo daba a un obrero, un libro al azar, a un albañil. ¿Qué te parece esto? Y el otro iba a decir, es una mamada, ¿no? Hasta que, cuidado, un gran lector de poesía modernista, que fue Agustín Lara, hacía una traducción musical, escrita por él, no era que le pusiera música a un poeta modernista, es que él era, de hecho, un poeta modernista, y la música hacía entendible lo que en las puras palabras no lo entendía la mayor parte de la gente. Y muy rápidamente, ese mismo albañil, si usted le daba, después de oír a Lara, un poeta modernista, ya no le iba a parecer extraño, ajeno ni distante. Es un ejemplo, de alguna forma lo ha hecho también Serrat con poetas contemporáneos, ¿verdad? Usted lo lee y el mismo Machado, no es tan fácil, ¿eh? No se entrega tampoco a la primera, ¿no? A lo mejor necesita usted una ayudadita para entrar en él, en el mundo de él, ¿no? Ni se diga Juan Ramón Jiménez, pero en fin, a lo que voy es que lo grave es cuando la comprensión, el vínculo, se vuelve cada vez más difícil. Es decir, ¿cómo hacer para que ese albañil le dé el golpe a cualquiera de los grandes poemas de Octavio Paz? La distancia es enorme. Si no eres básicamente letrado, si no has tenido una cierta formación literaria, va a ser casi imposible que entiendas a Octavio Paz o a T.S. Eliot, por ejemplo. Lo mismo podríamos decir en fin, de James Joyce. Imagínate, James Joyce. ¿Cuántas personas que hablan de Joyce nunca le han podido hincar el diente a Joyce porque no han entendido nada? Yo siempre he pensado que si Joyce, en lugar de ser irlandés y de escribir en galés, pero también en lengua inglesa, como escribió el Ulises fundamentalmente, pero metiendo muchas lenguas de todo el tronco europeo de lenguas, si
si en lugar de James Joyce la idea del Ulises, de la forma del Ulises, de la revolución lingüística del Ulises, se le hubiera ocurrido a un escritor mexicano, a un escritor español, con una instrucción básica o una cierta inclinación a la poesía, a la narrativa, sería un libro imprescindible para nosotros y entendible para nosotros. Lo que pasa es que esos referentes culturales de Joyce son más referentes de la cultura anglosajona, de la tradición germánica, etcétera, lo cual hace que el libro lo puedes llegar a entender con profesor, ¿no? Y abrirte a él, pero no solo. Si estás solo, estás perdido. Hasta hay libros de introducciones para entender el Ulises de Joyce. Bueno, a Octavio Paz también hay que explicarlo, para que a partir de la explicación des el salto y sientas profundamente todo lo que Paz te está diciendo. Pero hemos llegado a un nivel de mayor complejidad en los tiempos, ¿no? De mayor complejidad, y esta mayor complejidad requiere que al menos haya una instrucción fundamental, ¿no? En lo que llamamos cultura, en humanidades, en artes, etcétera, y entonces la brecha es cada vez más grande. Esto es lo que resiente Jean Renier, que cada vez será más difícil que se pueda darse este vínculo y este nexos entre la mayoría de los seres humanos y la minoría que está transformando, pues, o encontrando la nueva mentalidad que se está imponiendo en una sociedad determinada, ¿no? Bueno, tal vez es aquí donde podemos encontrar la distancia que hizo con Camus, Jean Renier, como si esto hubiera dejado de lado el problema de la desigualdad económica y el del individualismo. El problema está en que la desigualdad económica es una cuestión que se malentiende de un modo absoluto, hace muy difícil cómo se entiende el entendimiento social. Hay una igualdad en principio, nos diría la tradición cristiana, hay una igualdad de principio por ser todos hijos del Padre, hermanos en Cristo, etc. Iguales en dignidad, por tanto, porque todos, siendo un poco más hondo filosóficamente, tenemos en el fondo de nosotros, a veces no hay modo de echar luz sobre eso y de parir lo que está en el fondo de nosotros. A veces cuesta mucho trabajo, pero en el fondo de nosotros hay el sentido del bien, hay el sentido de que las cosas tienen consistencia y que por tanto es posible aproximarnos a la verdad y de que hay lo que es bello y lo que no lo es. El gusto también se educa. Esto no hay que olvidarlo. Hay quien de modo natural, ¿no?, encuentra lo bello y lo distingue de lo vulgar y de lo mostrenco. Pero hay quien necesita una cierta instrucción. Yo recuerdo alguna vez una discusión con un pedagogo. Siempre me he sentido bastante distante de los pedagogos, yo, por cierto. En fin, pero estas cosas bien. Que decía, más universidades. Digo, no. ¿Qué más universidades? Lo que hace falta son personas que desde luego manejen un oficio, pero que cultiven eso que llamamos el espíritu, es decir, el desarrollo de la cultura, o sea, de la sensibilidad y de poder acercarse a las ideas vitales, al sistema vital de las ideas de un tiempo. En otras palabras, muchos tecnológicos y muchas casas de la cultura. No universidades, como dice Grenier, estamos llenos de doctores incultos, de doctores ignorantes, llenos de maestros ignorantes, pero repletos hasta decir basta. La universidad ha olvidado que su primera meta es la cultura, la culturización, el refinamiento del espíritu, el sentido de la vida, del gusto por la vida, del entusiasmo por la vida, etc. Y esto es muy grave. Luego la profesión, porque todos somos inseguros y porque tener algunas herramientas ayuda a que luego aprendas en un trabajo. Y luego la investigación que es algo a lo que se llega, prácticamente al posgrado, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Pero la cultura es la capacidad de integrar los conocimientos
de encontrar los puntos neurálgicos de la sociedad en la que vives, etcétera, etcétera. El desarrollo de la sensibilidad. Cuando nos sometemos al arte, cuando entramos gozosos a la dimensión del arte, entramos al mundo de las contradicciones, de las resistencias y de los grandes encuentros también. Algo que nos sacude y que nos hace sentir que la vida está en otra parte, como dirá Milán Kundera. La vida está en otro sitio, donde reencontramos la fantasía, donde reencontramos la ilusión de vivir, etc. El problema de la desigualdad es tremendo y por otro lado es algo evidente. Mozart, cualquier músico que estudie en el conservatorio, se queda pasmado cuando entra al universo mozartiano, o de Beethoven, o de Schubert, está frente a algo que él mismo reconoce. Qué grandeza hay en esto, qué grandeza hay en esto. A partir de ahí va a buscar encontrarse en sí mismo y hacer lo que pueda hacer conforme a los talentos potenciales que pueda desarrollar. Pero la grandeza, llegar al nivel de un Mozart, de un Beethoven, de un Bach, ni se diga. Esto es otra cosa. Yo he escrito 3 obras de teatro, pero no me podría comparar con Shakespeare. Admiro a Shakespeare y digo, qué bueno que existe Shakespeare, pero no soy Shakespeare. Estoy muy lejos de poder ser Shakespeare, ¿no? Cervantes es otra cosa más interesante, de alguna forma, porque es alguien muy instruido en la cultura del tiempo, por alguien, esto le pasa a los pocos novelistas, que quiso ser un hombre de acción, que fue soldado, que estuvo en la batalla de Lepanto y otras muchas cosas, que quiso probar suerte en la política, pero que no dejaba de hacer obras de teatro, la mayor parte muy divertidas, sin la grandeza ni la genialidad de Lope, no las podía componer con esa facilidad y espontaneidad de Lope. Seguramente tenía su envidia Lope. Lope era capaz de hacer un gran soneto en un momento, sentado a una mesa y tomando una copa de vino. Esto no podía hacerlo Cervantes. Lo mismo García Lorca. García Lorca seducía, enamoraba, encantaba, tocaba el piano, bailaba, escribía teatro, escribía desde luego versos y todo lo hacía bien. Y sus canciones eran muy bonitas y lo hacía todo muy bien. Y encantaba cualquier auditorio, etcétera. Eso es un grado vamos, un nivel de artista que ahí estaba, de artista nato, que lo diferenciaba y lo ponía por encima de la mayoría que lo rodeaba. Pero Cervantes no. A Cervantes la vida le pega muy duro. Primero queda manco de un brazo en la batalla de Lepanto. Segundo, lo agarran preso los moros, lo tiran en una cárcel. Eran terribles aquellas cárceles. Aparte, si a uno de los señores árabes, aquellos que eran, por regla general, eran de una sexualidad mucho más amplia que la que manejaban los europeos, le gustaba el joven, pues lo mandaban a su recampo. Yo no sé lo que padeció ahí Cervantes, pero debe haber sido mucho, por lo poco que él ha dejado, ¿no? Buscando que lo rescataran para volver a Europa, para volver a España, humillado, en fin. Luego, como peleó finalmente y es alguien herido en Lepanto, pide que el Estado lo ayude, por lo menos que le den chamba y no le dan nada. Es decir, el fracaso, el sentido de la derrota, el desprecio de los otros, etc. Había hecho novelas ejemplares que son muy hermosas casi todas, son muy finas casi todas. No todas tienen el encanto que tenía Lope en cualquier cosa que hiciera, pero están bien. La gitanilla y la luz de Fregona y el coloquio de los perros, etcétera, etcétera. Sus obritas son divertidas, pero no es Tirso de Molina, no es Calderón de la Barca, no es, en fin. Pero cuánto sufrió Cervantes. Y Cervantes tenía una formación muy sólida en las letras de la época, dominaba la literatura italiana, que era la más compleja del tiempo, etcétera. Toda es la vida la que lo lleva a ser el Quijote. La vida lo lleva a ser el Quijote. Sin el Quijote, Cervantes sería un autor que recomendaría
un profesor de literatura, pero no tendría la fama que tiene en Asia, en cualquier continente y en cualquier... Eso fue el Quijote, porque en el Quijote entra con una hondura tremenda a la condición humana, porque fue un hombre serio que trabajó hasta la raíz sus experiencias vitales, etc. Pero claro que él tenía que ver la grandeza de muchos de sus contemporáneos. Quería ser un poeta y era consciente que nunca sería un poeta, como Quevedo, como Góngora. Y recuerden esa frase, la gracia que no quiso darme el cielo. Y no es que sus poemas estuvieran mal, ¿eh? Cuando yo los releo digo, hombre, eso está bien, esto. Pero si recuerdan la escena en Amadeus de Salieri y Mozart, que Salieri está ya muy enfermo en un hospital, y le dice al visitante, ¿usted recuerda esto? Y le interpreta o le tararea una obra de él. Y luego dice, no, está bien, está bonito, pero no. Y esta, y le pone una de Mozart. Y, claro, y el otro la sigue tarareando. Ahí está la desigualdad. Salieri fue un gran director de orquesta en su tiempo, un compositor que escribió muchísimo, pero no tiene una obrita, como cualquier pequeñita de Mozart, que lo oye uno una vez y no lo olvida nunca. La desigualdad existe. Hay personas con una inteligencia matemática que la mayoría no tiene, por ejemplo. Hay personas con un sentido práctico admirable y que uno puede carecer ciertamente de él. Y sin embargo, si seguimos ahondando, la desigualdad a qué lleva? Lleva el resentimiento. Y el resentimiento ha estado presente a todo lo largo de la historia de la humanidad. Hay un gran libro, un libro memorable de Max Scheler, que se llama El hombre del resentimiento, que hace un estudio exhaustivo del resentimiento. Usted puede tener resentimiento de muchas cosas. El hombre aparentemente grande, un caudillo, que ha ejercido el poder, en su soledad de pronto puede sentir el resentimiento. ¿Por qué no nací, se podría decir, en Inglaterra o en los Estados Unidos o en Rusia? Piensen en Fidel Castro. Nació en una isla tropical donde no puede haber alto sol, pero se sentía con ganas de ser un Otto von Bismarck, pero le faltó tierra. Eso es otra desigualdad. No tienes la posibilidad de hacer lo que tu fuero, ¿no?, de hombre de acción, ambicioso, etcétera, quería haber realizado. Con la desigualdad topamos. Es un hecho. ¿Qué se necesita, pues, para que haya una comunicación social que haga posible que sea domable el sentido de estar por debajo de otros? Justamente esa desigualdad es la que lleva a tantísimos seres humanos a la sumisión o a buscar dominar y destruir al otro. No puedo tolerar que tú hayas logrado lo que yo quise y no pude. Entonces, como yo tengo el poder, hay de ti ahora, el resentimiento, etc. De ahí la lógica inevitable del nihilismo. El comunismo, nos dice Camus, alcanza su clímax en la tendencia moderna de deificar al hombre y de transformar y unificar al mundo. Todo igual, todos parejos, igualdad absoluta e infelicidad general también por lo mismo. Te aguantas porque no puedes hacer otra cosa, porque te da miedo hacer otra cosa. Todo régimen totalitario, no importa que lo ubicamos en la derecha o en la izquierda, tiene siempre como un factor para sostenerse al resentido, al que busca, si ve que en la vida tú vas marcando una diferencia interesante, va buscando anularte sistemáticamente. Anularte sistemáticamente. Es decir, es una lucha de poder en el cual te das cuenta que si quieres sobrevivir, tienes que bajar la cabeza y decir, sí, señor, como mande usted, señor, etc. Y volviendo a lo que decíamos al principio, y creo que Camus hubiera sido particularmente sensible a esto, estamos perdiendo toda lógica que nos permita entrar a un nivel de dialogación. Miren ustedes, China,
La China de Mao plantea el marxismo-leninismo, maoísmo. El maoísmo en función de las condiciones propias de China. ¿En qué se ha convertido ahora? Régimen totalitario, régimen que sueltan a la IP mientras no discuta y no se someta a las directrices del Estado, un capitalismo de Estado brutal y terrible, que sin embargo se llama a sí mismo socialista, lo cual es contradictorio. ¿Cómo podemos dialogar ante ese nivel, a esa manipulación del lenguaje? Esto es tremendo. O cuando nos hablan y nos dicen, es que los jueces se identifican con el pueblo. ¿Qué entiende usted por el pueblo? Porque yo, si hablo de pueblo, hablo de personas muy diferentes entre sí. Son personas, ni siquiera de condición humilde, personas que vienen del campo, que vienen de ciertas barriadas obreras, pero que han formado comunidad, que tienen un sentido de su familia, de lo que han sido, de lo que son, y quizá donde quieran permanecer. Y ni se diga de un hombre de campo, que tiene esos encuentros con los otros, con los que han nacido de generación en generación en el mismo sitio, que antes se reunían en las parroquias, y todavía, más o menos, aquí ya enfrentamos el problema de la inmigración, que es otro de los problemas serios que tenemos en nuestra época, que van rompiendo formas de enraizamiento. Yo me acuerdo de un señor de gran sabiduría que ya falleció, allá en Nepantla. Un día me dio una lección, un campesino, una lección que ahí queda, como una lección aprendida. Él me dijo, mire usted, nosotros cuando llega alguien que no conocemos al pueblo, Nepantla es un pueblito muy pequeño, está el pueblito y luego están las casas de los que ahí vamos a descansar, pero el pueblito ahí está. Por regla general en el pueblito viven los del pueblito. Y él decía, cuando llega alguien que no conocemos, no nos tenemos que decir nada, pero todos andamos vigilando. ¿Quién es este? ¿Y sabe usted por qué? Porque es una persona que no tiene fama. Aquí todos tenemos fama. Tenemos una fama. El que viene y no sabemos su nombre, de dónde diablos vino, qué viene a buscar, no tiene fama. Entonces puede ser muy peligroso. Está fuera de las tradiciones y las tradiciones son, en el buen sentido, en alguna medida, controladores. Bien, vamos a llevar esto a un hecho histórico muy importante en el mundo hispánico, concretamente en el mundo español. El padre de Netanyahu, que era todo lo contrario de su hijo es una mala bestia, y el padre de Netanyahu es uno de los grandes profesores que ha habido en la Universidad de Madrid, y además un hombre que ha hecho los estudios más notables de la época de la Constitución, la formación de España. Y Netanyahu tiene una tesis, que es una tesis que asustó, que escandalizó a muchos. Cuando él dijo, Fernando e Isabel, sobre todo ella, que es un gran genio, bueno, él también un genio maquiavélico, pero bueno, ella era una mujer de sabiduría, una mujer muy compleja, por otro lado, muy rica de espiritualidad, en fin. Decía que no eran antisemitas, ni Fernando ni Isabel. A tal punto no lo eran, que basta que usted vea quiénes eran los miembros del gabinete. Y a veces la mitad, o casi la mitad, eran judíos conversos. Ya de veras, o no era de veras, pero no les importaba. Eran eficientes, eran importantes, y ahí estaban. Aparte, tenían muy buenas relaciones con los banqueros de Amberes y les ayudaban a obtener préstamos. En fin. El problema de la expulsión de los judíos españoles fue para salvar a los próximos, a la élite gobernante. ¿Por qué? Porque el pueblo no los quería. ¿Por qué el pueblo no los quería? Pues porque en las fiestas que le daban consistencia al pueblo, la Navidad o la Semana Santa, no participaban.
Esto hay que ponerse en la mente de alguien inseguro, alguien que tiene sus miedos, y de pronto ve a alguien que no comparte. Y entonces lo ve con desconfianza. No puede hablar de quién es el otro, porque no participa de las fiestas que le dan su sentido de comunidad. ¿Qué tenía Isabel? Isabel tenía que hubiera, como diría uno, ataques, violencia contra los judíos que ella quería proteger, ¿no? Que ella necesitaba proteger. Entonces, ¿qué hace? Pues una salida, o te conviertes o te vas. Muchos se fueron con su llave, en fin, todo esto. No era el problema con el musulmán, porque la lucha lo que hace posible el pacto de los diversos reinos españoles, algunos tan distintos como Cataluña y Castilla, o los vascos, el enfrentamiento era al hereje, al radicalmente extraño y al usurpador político. El judío no se metía en política. Si lo llamaban, como hicieron Isabel y Fernando, podía entrar y guardaban las formas. Y ellos guardaban las formas también. Y si no era genuinamente converso, se hacían el que no ve y el que no oye. No había ningún antisemitismo en los reyes católicos, en los llamados reyes católicos, pero querían protegerlos del pueblo. El pueblo, lo que se llama el pueblo, puede actuar irracionalmente si siente que el otro no les es próximo. Tan sencillo como eso. Esto provoca ese movimiento para evitar revueltas populares, porque finalmente lo que había unido a los diversos reinos españoles y lo que los mantenía en un grado de alianza era la cristiandad frente a lo que no era lo cristiano. Son cosas muy complejas, pero son cosas sencillamente humanas. Sencillamente humanas. Esto nada tiene que ver con el antisemitismo de un Hitler y de Goebbels y de todos estos bárbaros. ¿Por qué? Porque los judíos eran tan alemanes como los más alemanes. Habían contribuido tanto a la formación de la cultura germánica como los alemanes de origen cristiano, aunque fueran de origen cristiano y ya no cristianos y ateos. Pero no se podía. Quieren alguien más europeo que Stefan Zweig, más profundamente europeo que Stefan Zweig. Eso sí era irracional y fue criminal a la larga. El pueblo de los Reyes Católicos fue una cuestión de manejo político, de manejo estratégico y de poder conservar a los judíos que les importaban próximos a ellos. Pero el pueblo sentía algo que no podían saber por qué tenían otros ritos, por qué eran tan expresamente, abiertamente distintos, por qué no se ligaban con ellos, etc. Asunto muy complejo. El libro de Netanyahu tiene como 800 páginas, de modo que no estoy, pero hay abstracts, que es interesante sobre esa tesis tan fina que este hombre ha venido desarrollando. Bien. Camus es ante todo un europeo, pero es un europeo. Vean ustedes esto que también es interesante, ¿eh? Camus es un europeo, aunque nace en Argelia. Está formado en los valores de la cultura europea. No es creyente, pero está formado dentro de la tradición cristiana en la que estaban formados todos los europeos. Era, por otro lado, no era un argelino puro tampoco, porque como ya dijimos, su madre era mallorquina y su padre era un alsaciano. Esa parte de Francia, que es la Alsacia, cuando uno va en una parte de París que está lleno de restaurantes de argelinos y alsacianos, etcétera, en los alsacianos a mí no me gustan porque ahí se va a comer salchicha o se va a comer sazones alemanas que no son mis favoritas. Los alsacianos decidieron ser finalmente franceses. Sus motivos tendrían, ¿verdad? Y que bien por ellos, ¿no? Pero vamos, es algo, el mismo vino, parece vino alemán, en fin, el vino que se toma en Alsacia. Acá venía de un alsaciano, no de un francés de la Francia hegemónica, ni tampoco de la Francia del sur, de la Francia del mediodía, y era por otro lado una madre de Mallorca, que tampoco era esencialmente castellana, ni mucho menos, ¿verdad?
Entonces esto lo hace ser alguien que se tiene que plantear muchas cuestiones de cómo me ubico en una sociedad. Esto te lleva a procurar sensibilizar a los otros, porque sabes que pueden ser un peligro, que te pueden excluir, que te pueden sacar del juego. Un día Jean Meyer, el notable historiador francés y mexicano, a él le debemos ese estudio magnífico, extraordinario, que es La Cristiana, que acaba de sacar hace poco una nueva edición, siglo XXI, que es una edición espléndida, excelente, de aquella obra original que tanto nos enseña de un hecho tremendo que sacudió parte del siglo XX nacional. Jean Meyer, alsaciano, nacido en el sur, o sea, de padres alsacianos, pero por accidente, nacido en el mediodía, por Niza, por ahí, por Perpiñán, aquí por ahí. Me dijo un día, has mencionado a tal historiador italiano. ¿Sabes de dónde viene su apellido? Y dije yo, no, es armenio. Ah, a mí me tienes historiador y mi apellido es germánico. No. ¿Por qué hay tan... empieza a sacar listas de historiadores importantes y vas a ver que con alta frecuencia tienen un origen que no es homogéneo. Es decir, haces historia porque te quieres ubicar, porque te quieres de alguna forma buscar una identidad, un referente, una posibilidad que te lleve a poder hacer comunidad. Me pareció una observación muy interesante, la de Jean Meyer. Checa el apellido de los historiadores, al menos en Europa, y vas a ver que el apellido no responde al lugar en el cual han vivido y en el cual han trabajado. Porque esto lleva a eso, a un cuestionamiento, a un ver cómo diablos te puedes ubicar, etc. Si además tienes una fe religiosa diferente, el asunto es mucho más serio todavía, mucho más tremendo también, ¿no? Es lo que analiza Netanyahu en los judíos en la época de los reyes católicos en España. También después un europeo, un hombre formado en la cultura europea, y si algo había llegado a la cultura europea después de la guerra, era a la necesidad de que ya nunca, de esto hablamos la semana pasada, ya nunca más guerras, no admisión de cualquier posibilidad o tendencia totalitaria, y sobre todo una clarísima distinción de poderes en sociedad. Es lo único que puede garantizar quién no entra y no debe entrar para una garantía de la paz y de la no opresión de los demás. Esto por eso en buena medida se forma la Unión Europea. Es la experiencia de las guerras, de la destrucción. Nunca más la segunda, nunca más la primera, nunca más la guerra de 30 años, nunca más los calvinos, nunca más los inquisidores de los calvinos y Lutero. Nunca más. Estamos en un nuevo nivel, en un nuevo horizonte. Ya sabemos los horrores a los que se puede llegar. En América Latina, sin embargo, seguimos viviendo a contracorriente de la historia, con una gran diferencia que tenía México antes de estos años recientes. Vean ustedes esto en la historia de México, ninguno de los próceres de la independencia, ninguno peleó en Europa. El venezolano Miranda, que fue amante de Catalina de Rusia y que fue militar en el ejército de Napoleón. ¿Por qué? Porque Napoleón había anexado España. Miranda, como todo hispanoamericano de aquellos años, era del lugar, pero también era español. También formaba parte del reino de España. Y Miranda lucha en los ejércitos de Napoleón. Y Bolívar luchó también en los ejércitos napoleónicos. Y el argentino San Martín en España, estaba en España, donde se formó, y va a luchar ¿por qué? Contra los franceses y en función de la tradición española. Ninguno de los independentistas nacionales peleó en Europa. Esto habla una integración muy profunda de lo que podemos llamar hispano-mexicano. El encuentro de diversos pueblos españoles
con diversos pueblos mesoamericanos. El grito de Hidalgo, ¡viva Fernando VII! Qué mala pata tuvo España y América Latina también de tener ese imbécil como rey en aquel momento en que se jugaron tantas cosas, que se dieron las Cortes de Cádiz, el pensamiento liberal, lo que podía haber realmente provocado una muy fuerte conexión y nexos entre las diversas naciones de Hispanoamérica. Pero el caso de México es radicalmente distinto, más próximo en alguna medida al Perú y nada más, ¿eh? Pero mientras más al sur, más alejado está nuestra tradición. Por eso allá se puede dar un tipo como este Dussel, que anda diciendo tonterías sobre el espíritu de colonización, lo descolonial, etcétera, ¿no? Cuando él no hace más que citar alemanes a lo largo de todo lo que escribe, ¿no? Pero él dice que es a partir del sentimiento latinoamericano. ¡Oh, ay, qué lindo! Qué bobada está usted diciendo, ¿verdad? En el fondo tan grande, ¿no? Es un momento de mucha confusión. Si nosotros, si hubiésemos llegado en estos países de América, como los europeos, a asumir la experiencia histórica, qué es lo que no se vale. Pero eso es lo que está olvidado totalmente. No sabemos qué es lo que no se vale. Todo puede estar bien. Y entonces puede surgir un bufón extremista, procapitalista, que es el señor Milei, y un burro que es Maduro, que es un macho latinoamericano empotrado allí en el poder. Detestable. Y a la gran unidad latinoamericana, sí, pero las unidades se construyen a partir de factores, y de factores concretos, y de factores históricos, y de construcciones históricas, etc. Cambio en ese sentido soy europeo, hartos de las guerras, habiendo ellos mismos negado todas las barbaridades que cometieron en el neocolonialismo africano, por ejemplo, todo lo que los horrores del siglo XIX, pero había ya una experiencia acumulada a partir de la cual querían ver el mundo en otra dimensión de mayor posibilidad o de posibilidad real de cooperación y de construcción conjunta, respetando las diferencias. Ya empezamos a ver en estas nuevas derechas europeas lo más contrario al pensamiento de Camus, es decir, el echar por la borda toda la experiencia acumulada y volver a un lenguaje patriotero, nacionalista, excluyente, etcétera, etcétera. Lo cual, desde luego, a mí al menos, me da mucho miedo. Hay un análisis también que es importante acerca cuando estudiamos a Camus, y es lo que sería su divergencia, perdón, su diferencia con el Instituto de Frankfurt. Aquí me detengo. Camus es un europeo, consciente de la herencia europea, consciente de que Europa, si tiene que aportar algo al mundo, es división de poderes, Estado de derecho, no exclusión. No es por genialidad, es porque la experiencia te llevó a darte cuenta que eso es lo único que permite un cierto desarrollo de autonomía. Que tú naciste en Francia y puedes viajar cuando quieras, largarte cuando quieras, volver 60 años más tarde y que nadie te pida cuenta. O en Italia, o en España, o en Inglaterra, etc. Hubo un grupo paralelo con esta que participaba de esta misma conciencia, que fue el Instituto de Frankfurt, que a mí a mí siempre me han resultado admirables. Con el doctor Ángel Paler tuve la fortuna de estudiar al grupo de Frankfurt durante muchos años, en una especie de cátedra dirigida por Paler, de conversación, digamos, que parecía una cátedra de la que aprendí muchísimo, leyendo a todos y cada uno de los miembros del grupo de Frankfurt. Y vean ustedes esto. Los miembros del grupo de Frankfurt eran conscientes de que había que dejar de lado toda complicidad en nombre de la acción para creer que no importa una dictadura con tal de estar basada en los principios del progreso, de la transformación y de la construcción de la sociedad socialista. Todos fueron de formación marxista, todos fueron, por tanto, en alguna medida discípulos de Hegel,
Marx no se le entiende sin Hegel, Marx sería nada sin Hegel, etc. Todos. Pero al tiempo que creían en que finalmente había una transformación cualitativa, dialéctica de la historia, consideraban que la experiencia les mostraba que no se podía llegar por la imposición ni por modo violento. Y empiezan la crítica, lo que llaman la teoría negativa, rechazando todo aquello que era necesario rechazar y al mismo tiempo desarrollando todo lo que nos enseñan, lo que nos han enseñado las artes que están más allá de cualquier historicidad. Ese pasaje del que el mismo Marx da testimonio y del que hablamos en sesiones pasadas, de que va al teatro a ver una obra de Eurípides y le está diciendo cosas para explicar el mundo actual. Y eso iba en contra de su pensamiento. ¿Cómo es posible que un griego, 500 años antes de Cristo, me esté diciendo, haciéndome comprender el mundo en el que estoy, si las condiciones de producción eran otras, si las condiciones en todos sentidos culturales eran otras, etcétera? No podía reconocerlo porque no hace más que hacerse el planteamiento y seguir adelante. No se olviden que en Marx hay dos niveles, me enseñaba Ángel Palero, en que es importante leerlo. Uno, el Marx positivista del Capital. El Marx positivista quiso pensar a los estructuralistas franceses, Althusser, Poulanza, que es el apellido griego, al que se suicidó tirando sus libros. Bueno, hay un Marx positivista que hizo pensar a algunos pensadores franceses de la segunda parte del siglo XX de que podía ser un Marx estructuralista. Porque El Capital es un libro enorme, como ustedes saben, son 3 volúmenes, aburridísimo para mí, pero que lo tuve que estudiar porque hice mi tesis de maestría sobre Marx, y es impecable a ese nivel de estudio positivista. Pero se creyeron que era que Marx había evolucionado, que ya no era un neo-hegeliano. No, cuidado, toda la dialéctica viene de Hegel. Toda la dialéctica del amo y el esclavo viene de Hegel. Todo el sentido de que era necesario transformar la realidad, aunque sea la fuerza y con cadáveres de por medio, viene también de Hegel. Todo eso viene del pensamiento hegeliano. Y los que pensaron que ya Marx había evolucionado, se van a encontrar con una gran sorpresa si tienen buena fe y leen la última obra de Marx, La crítica al programa de Gotha, donde Hegel está de vuelta vivísimo, el pensamiento dialéctico vivísimo y la filosofía vivísima. Y los Grundrisse, que los publicó siglo XXI, no sé si todavía los podemos conseguir, pero donde queda claro que Marx seguía siendo un filósofo dialéctico, y está muy lejos, porque era historicista, de poder ser un estructuralista. No hay cosa más distinta, un pensamiento, que un estructuralista y un historicista. Pero para Marx la historia está viva. Los textos sobre México, la Haití y la América Latina hablan de ello. Repito otra vez lo que dice de México, que los invadan los yanquis, como dice él, porque van a poner a los mexicanos a la altura de las ideas del tiempo. Eso es Hegel. ¿Qué importa, dice, que mueran miles de mexicanos si los van a poner al nivel de Europa? Cuidado, al nivel de Europa. Por tanto, a la altura de las ideas del tiempo. Por tanto, más cerca de llegar al reino de la libertad. No, eso es Hegel. Todo eso es Ramón Chirau decía, tomándose un café como era, o tomándose una copa de vino, y me decía, es que Paco, dése cuenta, nadie lo quiere ver, pero Hegel es más importante que Marx. Bueno, yo opino lo mismo. Yo opino que Hegel es difícil de entender, pesado como él solo, a pesar de que uno puede pasar con él, que uno lo lee, y dice, qué prosa admirable, pues sí, pero a ver, ahora dime qué te dijo. Y vas a tener que pasarte días. Y luego, ahora voy a ver la interpretación que hace Jean Hippolyte. Ah, ya está, ya lo entendí. Y luego te doy la de Kojev. Ay, dice lo contrario. Entonces, ¿qué dijo Hegel? Esto y esto no puede ser. Y luego la de Roger Garodí. Ay, no puede ser. No. Este es
Este es un Hegel que le está hablando al siglo XXI, en otra dimensión. 3 intérpretes de los más connotados y lo interpretan de modo distinto. Yo me acuerdo en el seminario que tuve de posgrado con Miguel Mansur, que éramos 5 estudiantes y cada uno traía una interpretación distinta de lo que había leído en la fenomenología del espíritu. Pero lo peor era cuando Mansur nos leía la de Hippolyte, la de Garodí, la de Kojève y la de otros, y resulta que eran distintas también. Entonces, ¿qué diablos pensaba realmente Hegel? Y yo decía, ay Dios, tengo que aprender alemán para ver si así puedo acercarme a lo que realmente... Y me puse a estudiar alemán y me di cuenta que el alemán no va conmigo. Es decir, es una mentalidad que a mí no me funciona así como me siento muy a gusto cuando oigo gente hablar en francés, en italiano, en español, en catalán. Si oigo hablarlos en alemán, ni me nace, ni lo siento, y me siento como si estuviera oyendo hablar a vascos en vasco, no en español, en vasco, ¿no? Que no entiendo nada, nada de nada, y que además el vasco no puedo, pero el alemán, con las lecciones y la gramática que tengo, siento que estoy haciendo teatro, que no me nace, que no puedo ser natural, que no puedo ser espontáneo, etc. Marx siguió siendo un filósofo. Y todos los grandes sociólogos, los más connotados sociólogos y los que han aportado algo, han sido filósofos. Hombres de una inmensa cultura que parten de la historia de las ideas y a partir de ese acercamiento a la discusión de las ideas, construyen su sistema social. Pareto, al que es tan importante volver a leer, además es italiano y más claro, con su idea de la sociología de la serie. La historia, frase contundente, es un cementerio de aristocracia. Esto ningún marxista quiere que le recuerden esto. Lo va a llamar reaccionario. Y sin embargo, la historia ha sido un cementerio de aristocracias. Porque no puede ser de otra forma. Hay aristocracias lúcidas, cultas, que abren a la discusión y al diálogo. Y hay otras, que es la aristocracia del poder, que tenemos ahora con tipos como el Noroña y el Monreal, que uno dice, madre mía. Sí, es una élite también gobernante, que ahí está, que dice, que decide y que llama que ellos son uno con el pueblo. Es bushhegeliano, pero no lo saben. No se han dado cuenta porque nunca han sabido qué es Hegel, ni han estudiado a Hegel. Son radicalmente ignorantes, de mentalidades safias, ¿no? Entonces tenemos una élite vulgar, lo cual es gravísimo. Y parece que en el mundo se están generando las élites vulgares, bárbaras, nada más alejado al pensamiento de Albert Camus. Pero ¿cómo establecer los vínculos sociales? Eso es muy importante. ¿Cómo hacer posible que un estudiante, la mayoría de los estudiantes, cuando salieran de la prepa, tuvieran una cosmovisión, hubieran sido tocados por las figuras de la literatura, de la poesía, de la novela, del drama? ¿Cómo lograr esto? Habría que multiplicar, por eso insisto en este punto, casas de la cultura, más que universidades, casas donde la gente se expresa. El que se expresa tiene ya un arma fuerte para luchar contra la envidia y el resentimiento. Porque si te expresas, tienes una paz interior, una paz básica, que es fundamental, ¿verdad? Te llegas a querer cada vez más a ti mismo. Y esto es muy importante. Cuando vas construyendo algo que finalmente, como en todo poema, como en toda narración, sale del fondo de ti mismo. Y no puedes ser un enemigo de ti mismo, lo cual es muy grave, ¿no? Es muy serio. Bueno, el tiempo va pasando y sí me gustaría, ¿cómo leyeron ustedes esto de violencia y comunismo? ¿Lo pudieron leer? Pues yo quiero oírlos ahora. A ustedes. Pues, Paco, si quieres, empiezo yo comentando algo Adelante, Salvador. para que podamos iniciar algún diálogo.
Ajá. A mí, la verdad es que el texto me gustó mucho, me parece que está muy, muy interesante y escrito de una manera muy amena, ¿verdad? Va uno leyendo casi la historia de cómo se fue dando este desencuentro. Yeah. Y la verdad es que yo lo leía y pensaba que en realidad lo que representaban era un momento de polarización que tiene en muchos sentidos similitudes a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De pronto uno se fue por un camino, y Sartre se fue por otro camino, Sartre se volvió comunista y llegó un momento de desencuentro en el que dos amigos que de otro modo pudieron haber dialogado, platicado y eventualmente no sé si por lo menos conciliado el hecho de que tenían perspectivas diferentes, acabaron distanciándose en dos posiciones muy distintas, Ajá. no sé si radicalmente diferentes, yo pienso que seguramente no eran radicalmente diferentes, más que en algunos puntos, Ajá. Ujú. pero que eran muy, muy distintas. Entonces, este proceso de separación me parece que es una lección interesante porque creo que es algo que estamos viviendo hoy día en muchos aspectos, en muchos lugares, en la universidad, en la familia, entre amigos y demás, justamente por discrepancias, por diferencias en la forma de entender el mundo y diferencias ideológicas que no alcanzan a discutirse lo suficiente y que llevan a la gente de plano a la ruptura, a la separación, ¿no? Por otro lado, me da la impresión, me agrada mucho como personaje, que a Camille en el fondo tampoco es que le importaba mucho las críticas y demás, me parece que él seguía para adelante con su planteamiento, con su proyecto intelectual del hombre rebelde, y que incluso comentarios como el que hiciste hace una hora al principio de la clase, cuando lo equiparaban con una persona más pegada a las élites o a las derechas, Charles Maurras, sí. sí, que en realidad no le decía mucha mella, es decir, aparentemente él tenía un proyecto intelectual que para él tenía sentido. Y por último, Paco, me llamó enormemente la atención esta idea que yo no sabía, no tenía idea de cómo El hombre rebelde en su momento es un libro influyente que llama la atención, interesante y demás, pero cómo tienen que pasar unos años para que se vuelva un texto fundamental desde ciertas perspectivas ideológicas y políticas, más allá incluso de lo que en un primer momento se había cuestionado como sus debilidades conceptuales, ¿no? Sí. Entonces creo que en general es muy interesante porque nos habla de cómo se va viviendo este proceso, ¿no? Evidentemente el texto, para quienes no lo leyeron, es muchísimo más rico que lo que yo estoy comentando, es de gran riqueza, es muy interesante, yo lo recomiendo, pero bueno, lo particular, esos son los puntos en los que me enfoqué, con los que me llamaron más la atención. Sí, yo creo que tienes razón en todo lo que has planteado. Y fíjate que quiero retomar la idea de que Camus es un hombre que llega a este grado de humanidad porque tenía que situar. Fíjate, nace hijo de una madre iletrada. Prácticamente no conoció a su padre. Era un trabajador fuerte en las viñas. Es un hombre que tuvo la suerte de un maestro que se dio cuenta de su sensibilidad y que hizo todo lo posible para que obtuviera fondos que le permitieran estudiar y poder ayudar a su mamá a salir adelante, etc. Un hombre que conoció la pobreza y que conoció los límites. Y que él mismo tiene que ubicarse finalmente. No era un islámico, no era creyente tampoco, no creía en Dios, ¿no? Era un hombre que tuvo que desarrollar su sensibilidad para crearse y construirse una identidad. Eso marca una diferencia muy grande. Sartre era un hombre muy, no tenía que demostrar nada, de la altísima burguesía del norte de Francia, primo de Schweitzer, nada menos y nada más, ¿verdad? El gran organista, en fin, alemán y científico.
Era un hombre que pudo renunciar al premio Nobel por convicción, pero también porque no lo necesitaba para seguir haciendo la vida que hacía, ¿verdad? Lo mismo Merleau-Ponty. No es el caso de Camus. Tenía que luchar porque fuera aceptado, porque no fuera excluido por su mismo origen, ¿no? Y al mismo tiempo tenía una pertenencia a la cultura europea en la que se había formado. Yo creo que esto es muy decisivo. Fíjate, otro pensador que fue un gran amigo de Camus, bueno, no sé hasta qué punto, porque, bueno, hay otra historia, ¿no? Ya de la vida privada. Arthur Koestler era un húngaro al que el CONACYT le publicó las metamorfosis o algo así, que es una historia de la ciencia, que es formidable, formidable. Koestler es nacido en Hungría, con talento de escritor y sobre todo un periodista magnífico. Yo creo que el gran reportaje del siglo XX lo escribió Koestler, que nos cuenta todo. El sionismo, el accidente, porque tomó partido, luego se echó para atrás y lo criticó. La militancia comunista, luego fue agente del Partido Comunista en la Alemania nazi. Hay una anécdota que cuenta que es genial. Es genial porque se liga a una chava de las juventudes nazis, entonces se va a un hotel en la noche y cuando está en un momento intenso y climático, ella de pronto dice, ¡Heil Hitler! Y este se queda, imagínate, judío, y en la Alemania de Hitler, y le dice algo así como, pero, ¿qué pasa? Ya no puedo. Y entonces ella le dice, es que todas las camaradas decidimos que a cierta hora todas nos uníamos gritando Heil Hitler, estuviéramos donde estuviéramos y haciendo lo que hiciéramos. Y él dijo que ya no pudo esa noche, que bueno, en fin, el terror que le dio, ¿no? Era un hombre, era un gran periodista, muy simpático, con un gran sentido de ubicación. Y yo les conté la historia, creo que cuando estaba en la guerra de España, luchando por la República, se hizo amigo del hermano de la mujer de Franco, que le cayó muy bien, se dieron varias borracheras juntos y lo detestaba ideológicamente, pero era un hombre que sabía que había que cuidarse y ver, y que eso te ayudaba, ¿no? Y en efecto, cuando le echan mano y lo encierran en la cárcel, dice, soy muy amigo de fulano, que soy muy amigo, hablen, digan que me tienen aquí encerrado. Y le hablan y él lo dice, claro que es mi amigo, sáquenlo. Y se salvó. Incluso el final de su vida, que es genial, porque están en la Francia ocupada y van hacia la Francia libre, entre comillas, rumbo al Pirineo, para procurar, ya había acabado la guerra de España, escapar por España e irse a Inglaterra. Él, junto con un miembro del grupo de Franco, Walter Benjamin, que todos participaban de lo mismo, el rechazo a lo que habían hecho del pensamiento de Marx, ¿no? En la Unión Soviética, detestaban todo aquello, una traición a lo que realmente contenía o proponía el pensamiento de Marx. Y los del grupo de Frankfurt, digo, pero al mismo tiempo eran estudiosos y conocedores de las artes, que han escrito textos extraordinarios. Adorno, Horkheimer, el propio Benjamin, Wittfogel, etc. Bien, se va con Benjamin y llevan cianuro por si los agarran. Y piden el salvoconducto al gobierno de los nacionales que acababan de imponerse en España, pidiendo solamente tránsito a San Sebastián, para de ahí a Bilbao, para de ahí marchar a Inglaterra. Y entonces no llega la respuesta y deciden tomar el cianuro. Benjamin lo toma y no amanece. Kessler lo toma pero lo vomita. Vean el instinto de vida. Estas cosas no son tampoco accidentales. Y a la mañana siguiente que Benjamin aparece muerto al lado de Kessler, llega el salvoconducto. Y Kessler llega a Bilbao, escoltado, claro, por, por los soldados, pues los policías, y de ahí se va a Inglaterra y salvó la vida. Era un periodista, cuento otra pequeña anécdota, cuando va a entrevistar a Sigmund Freud, porque entrevistó a cuanta persona valiera la pena, ¿no? E hizo entrevistas magníficas y entrevista a Sigmund Freud y dice algo que nadie había dicho.
estaba frente a ese hombre al que yo había admirado tanto, y de pronto ya tenía el cáncer en la lengua, y nunca mencionó el gran maestro, inventor del psicoanálisis, nunca mencionó que tengo cáncer. Esta cosita que tengo en la lengua, no es el inconsciente, el ser humano concreto, ¿no? Eso lo saca en la entrevista Arthur Koestler. Pero hay una anécdota, cuando está la bronca entre Sartre y Camus, que la cuenta Koestler, dice, iba yo caminando y veo que salen del Café de Flore Simone de Beauvoir y Sartre. Y como habían sido mis amigos, voy hacia ellos para darles un abrazo. Sartre, que de hecho era de buen corazón, quiere responderme con otro abrazo, y Simone lo agarra de la mano, no lo permite que se acerque a mí. Estaba comiendo una manzana y le dice a Koestler, y me dice, oye, ¿ves esta manzana? ¿De qué lado la ves? De ese, ¿verdad? Pues yo de este. No tenemos nada que hablar. Y así lo dejó congelado en la calle. No se olviden que Simón, yo creo que en el fondo, quizá por esto, hablaba también de ella siempre, con toda su distancia, el católico moría, porque Simón de Beauvoir se educó con las madres del Sagrado Corazón de Jesús y había sido una militante católica y mariana y todo esto, ¿no? De pronto rompió, se hizo atea radical, pasó de un lado a otro lado, pero tan militante en uno como en el otro, que son estos factores psicológicos que casi nunca los historiadores objetivos toman en cuenta. El caso es que lo dejó ahí solo, ¿no? Y siguieron de largo y Sartre obedeció y se fue al lado de ella, que tanta fuerza tenía sobre él, ¿no? En fin, era una época ciertamente difícil, pero lo que uno podría pensar es que la enseñanza de Camus, entre otros, del propio Koestler, hubiera estado vigente todavía, fuerte todavía. Nunca más el regreso atrás. Porque mira, un régimen liberal, bueno, yo me considero un liberal, la verdad, pero no manchesteriano ni económico. Sí creo que hay un papel que el Estado tiene que jugar, que es fundamental, ¿verdad? Y que hay que garantizar además, ¿no? Que nadie pase hambre, ¿eh? Que nadie pase hambre, esto es muy importante. La otra, lo que decían los otros, de que el mismo Marx, curiosamente, que había que acumular riquezas para que pudiera haber repartición o no. No, tiene que haber multiplicación de la riqueza. La carta de Engels a los revolucionarios húngaros: colaboren con los capitalistas, contribuyan al crecimiento de riqueza para que se pueda llegar a una sociedad socialista racional. Hay que llegar, hay que llegar. Crea uno o no crea, ¿no? Que eso va a dar lugar a, pero no sé, si algo tenía, si algo se planteaban, era, vamos, quiero decir, liberal, ¿por qué? Porque finalmente una sociedad liberal con división de poderes te permite decir me voy y nadie te anda cuestionando por qué te vas. Y si regresas, nadie te anda preguntando por qué regresas. Tienes un mínimo de libertad y un mínimo, si quieres, de autodeterminación. Lo ideal es que fuera más amplia la autodeterminación. De otro modo te van a acabar. El ejemplo, por ejemplo, de ese escritor al que yo más que admiro, quiero, y las dos cosas. Quiero, admiro, y para mí fue fundamental en mi formación como escritor, que fue Pío Baroja. Pío Baroja no lo querían los franquistas y los nacionales, ni los católicos, porque no quería ver un cura ni en pintura. Si el cura era buena persona, lo saludaba y se tomaba una copa con él. Pero vamos, no era lo que él buscaba, ¿no? Ese tipo de encuentro de comunidad, no creía además. Pero venía de una familia católica vasca tradicional, etc. Por otro lado, no lo querían los izquierdistas, comunistas, porque él era antidogmático por naturaleza. No lo creían los muy vanguardistas, porque tenía ironías que molestaban mucho. Por ejemplo,
en una de sus novelas, El gran torbellino del mundo, está en París con amigos franceses, una tertulia de amigos franceses y españoles. Y entonces de pronto todos los grandes autores de la época que citan los franceses eran además homosexuales. Y de pronto esto le cargó un poco a ese dogmatismo de casi para ser un gran escritor había que ser homosexual. Y dice Pío Baroja, bueno, yo les digo a ustedes franceses que hagan un gran monumento que diga al homosexual francés la patria agradecida. Esto naturalmente que no les gustó tampoco a los gays, ¿no? Baroja era así, era independiente, era autónomo, con su bronca que tenía con la religión, escribió una novela, El cura de Monleón, que yo la empecé a leer y dije, qué bien, y de pronto le echó a perder, porque quería demostrar por qué un cura perdía la fe. Entonces se convierte en un libro de argumentos. Todos los que ponían muy mal a la Iglesia Católica y a la tradición cristiano-católica. Así era Baroja. La Baroja lo salvó. Un guardia civil, cuando le encierran, no los de izquierda, sino los requetés de Pamplona, radicalmente nacionalistas a ultranza y absolutistas, lo meten en la cárcel y un guardia civil se acerca en la noche y le dice, oiga, usted escribió este cuento, ¿verdad? Que se desarrolla en mi pueblo, ¿no? Sí, es maravilloso. Ay, no sabe lo que le agradezco a usted eso. Además, describe a alguien que creo que es familiar mío. Y entonces yo vengo en la madrugada, yo lo voy a llevar hasta Francia. Y entonces el guardia de los soldados requetés le abre la cárcel y se lo lleva a Pirineo arriba hasta llegar a Francia. Y del otro lado, ya salvada la vida, Pío Baroja se da cuenta que no le gusta nada de lo que, ni de un lado ni del otro lado, que no encaja en ningún lado. Y se hace una labor, un trabajo periodístico genial, con los españoles que llegan, la diversidad que había entre todos ellos, etcétera. Y se siente absolutamente arrinconado. Eres diferente, pues la tienes que pagar. Habrá un pequeño grupo que reconoce lo importante de esa actitud de autonomía. Miren lo mismo, los casos abundaron durante la Segunda Guerra Mundial, como en la Guerra de España. Hubo un novelista francés muy bueno, que ya casi no se le lee, que es Jean Genot, a pesar de que su obra sí vale mucho, que fue un ecologista, cuando nadie hablaba de estas cosas, o casi nada, que vio el horror de los nazis, que vio también el horror de los soviets, que no quiso tomar partido ni con unos ni con otros, y se encerró en su aldea, en el Pirineo, en los Alpes, en una casita de campo, ahí pasó toda la guerra, y luego lo metieron a la cárcel porque no tomó partido. Porque es que no sentía que había que tomar partido por nadie, que era mancharse las manos, que no es decir es que esto es menos malo que lo otro. Es horrible. Finalmente se dieron cuenta que era un hombre bueno, en el mejor de los sentidos, y creo que duró 3 semanas nomás en el bote, ¿verdad? En fin. Pero esas son experiencias que deberíamos de alguna forma, ¿verdad? Tener ya, que nos hubiesen impregnado, que estuviesen dentro de nosotros. Un fondo, bueno, Ortega Gasset lo dijo muy claramente, ser liberal, más que una cuestión de política o de economía, es una actitud radical ante la vida. Ser liberal. Yo creo lo que creo, yo pienso lo que pienso, pero yo traigo con un enorme interés lo que crees y lo que piensas. Y si yo soy editor y estoy frente a una novela que me parece espléndida, si yo fuera editor, nunca lo he sido, si yo fuera editor y me presentaran una obra así, que digo, esto toca muchas cosas en las que yo creo, ¿no? Digo, pero qué bien escrita, qué bien armada está, qué seria es. Yo digo, publíquese. Eso es ser liberal. No dejo de pensar lo que pienso, pero no puedo hacer nada para silenciar algo que veo que es objetivamente valioso. Pero un régimen totalitario, no importa si lo hacen de izquierda o de derecha, ahí no se perdona nada. Hay que estar en la línea. ¿Sí? Y eso lleva a que te pueden matar tan tranquilamente en nombre de lo que ellos consideran que es la razón y que es la verdad. Yo creo que esto Camilo tenía muy claro. Y Arthur Koestler también lo tenía muy claro.
se desencantó de los sionistas y fue sionista. Nunca negó ser judío, como Jesús tampoco. Se asumió como judío siempre. Se hizo miembro del Partido Comunista porque hay que entender, un judío europeo en aquellos años, el comunismo podía significar ir más allá de los nacionalismos y de diversas formas de limitación del ser humano. Es natural que la tendencia en principio de un judío pueda ser el internacionalismo, porque eso no lo vuelve un excluido en una sociedad. No todos, pero muchos. Kessler descubre el mal también, la mezquindad también, entre militantes sionistas. Estaba viendo fanáticos. Y por otro lado, él no era para nada antieuropeo, como tampoco los que fundaron el Estado de Israel, ¿eh? Bien dice Amos Oz que hacían sus cafecitos cerca del río a la europea, tomaban su vinito para discutir el mundo a la europea, la tradición de la tertulia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces Kessler rompe con eso, rompe con el Partido Comunista, rompe con todo. Al final, termina con una cierta tendencia al esoterismo, que a mí no me es particularmente próxima, pero que, por ejemplo, era algo que mi amigo Ignacio Solares admiraba mucho en él, ¿no? Hacían meditaciones de esas, en fin, sistemáticamente, bueno, cada quien su vida y su modo de solucionarlo, ¿no? Y Kessler era un poco así, y luego muere en un pacto suicida con la esposa, y el perro también lo incluyeron en fin, y fue el final de Arthur Koestler. El gran reportaje de veras sobre el siglo XX, las luchas ideológicas, todas las divergencias habidas y por haber, etcétera, etcétera, pero que finalmente se trataba de ¿qué? De mantener esa posibilidad de hablar, de expresarte, ¿no? De oír al otro, ¿sí? Y de combatir también con pasión, con entusiasmo. Les guste o no les guste, les caiga bien o les caiga mal. Pero bueno, en fin, adelante, sigan ustedes, ¿no? La lectura de este capítulo. A mí lo que me llama mucho la atención del capítulo de Aronson, este profesor, es la parte de violencia. ¿Cómo es que digamos, los partidarios del comunismo, a pesar de que tienen ese ideal, digamos así, de llegar a una sociedad donde todos sean iguales, donde no haya propiedad privada, vaya, donde exista una comuna, son capaces de matar, de asesinar a N cantidad de hombres, de mujeres, de niños, al costo o al precio que sea por cubrir, digamos, con sus expectativas. Y también al mismo tiempo devela el capítulo que no solamente el comunismo, sino también los surrealistas. Y es donde habla de André Breton, que justamente cita literalmente uno de los párrafos de su libro Surrealismo, donde dice, digo, y esto me llamó a mí mucho la atención porque prácticamente es como un retrato de México. Dice, ser surrealista es tener el valor para tomar un arma automática, una metralleta, me supongo yo que era lo que pensaba, y vaciar la carga sobre todas las personas que se puedan. Eso es el surrealismo. Entonces, digo yo, estamos viviendo entonces en una sociedad surrealista. ¿Sabes que esto le hace un homenaje por Sí. amistad con Breton y por cariño profundo a Breton y Sí, porque influyó mucho en él, Buñuel, en esta película, en La Vía Láctea, creo, en que vemos a un tipo que llega con una escopeta camuflada, ve a un bolero, se va a bolear los zapatos, y el bolero se echa un rollo, él se echa un rollo del amor a la humanidad y a los animales, al tiempo que empieza a fregar al perro del bolero, cosa que empieza a molestar, pellizcándolo y apretándole el lomo y todas estas cosas, ¿no? Y luego le paga al bolero, sube un edificio, desenfunda, ¿verdad? Saca la escopeta y empezamos viendo caer a la gente más diversa. Bueno, eso es un homenaje que Buñuel le hace a su maestro Bretón.
el joven Buñuel, que dijo la religión, la patria y la familia. Eso se lo dijo en una entrevista a Elena Poniatowska. Eso es contra lo que hay que luchar. Todo lo que nos vuelve en seres así absolutos, negadores, etcétera, etcétera, excluidos de los demás, o lo uno, lo otro, etcétera. Pero el surrealismo, curiosamente, vean la sensibilidad absurda en la que no reflexionaron los surrealistas, no Buñuel, pero los surrealistas en general, ¿no? Tú, de hecho, aquí hicieron una capilla surrealista y expulsaban a los miembros del club surrealista porque no eran ortodoxos, porque no asumían las reglas, lo que se podía permitir y alentar y lo que no. Y e incluso a Bretón, porque Bretón acabó rompiendo con, porque tenían que ser además amigos de la Unión Soviética y de la revolución social, radical, etc. Y un día a Bretón le dan una orden, que se fuera a trabajar con los mineros de no sé qué lugar. Bretón, que era un niño bien, exquisito además, dijo, ¿qué hago yo con los obreros? Lo cual era, el Partido Comunista te hace obedecer. Tienes que obedecer para ser un buen comunista. Y Bretón no estaba dispuesto a eso. Y ahí es donde rompe toda afiliación posible. Mira, a mí, en principio, lo surrealista, o lo que plantea el surrealismo, no solamente no me cae mal, sino me parece que es muy importante porque muestra esas contradicciones en la mente. Lo que dices, lo que al mismo tiempo estás camuflando, lo que no te atreves a enfrentar, lo patético que puede ser en algunas y muchas quizá ocasiones, etcétera, pero también crean su capilla, su iglesia, para tener un punto de identidad y por tanto de fuerza. Fíjate que lo del orden de mandarlo a una colonia donde no tiene nada que hacer Bretón, es algo que entendieron los comunistas y Lenin, pero lo copiaron de San Ignacio de Loyola en sus constituciones. Un jesuita tiene que obedecer. Es verdad que es una orden donde hay mucha libertad interior, puedes hablar lo que quieras, criticar a tus propios compañeros, hacerlo. Antes se reunían para decir todo lo que podían decir en un café de mal de un compañero, decirlo ahora delante del compañero. Virtudes de la formación jesuítica, etcétera, que es un hecho, pero tiene que obedecer. Peter Lippert, que fue un notable filósofo, tiene 2 libros puro de filosofía, El concepto de lo finito al infinito, que es un libro espléndido. Fue publicado en Bilbao por la editorial Razón y Fe de los jesuitas. Y El hombre Job habla a su Dios, que publicó Jus, y que es el hombre en la intimidad, contando todas sus instancias interiores, sus dudas, su esperanza, como si me va renaciendo. Un libro muy bello. Y a Peter Lippert de pronto lo manda a la compañía de una universidad alemana de altísimo nivel, donde tenía su cátedra, a ir a una parroquia de campesinos en el centro de Italia. Y dijo, sí, obedeció, siguió escribiendo, pero se olvidaron de pronto de él. Lo dejaron ahí y él cumplió. Teilhard de Chardin le prohibieron que publicara. Y no publicó, y es una obra magnífica, si estará más o menos lejos o cercano, pero eso no le importaba. Y le prohibieron publicar. Luego la misma compañía se dio cuenta de su error y publicaron. Bueno, Ángel Paler me decía, bueno, él quería que yo hiciera una tesis doctoral, que ahí me daba mucha pereza hacer. Me dijo, mire, yo le puedo dar las fuentes que tengo, porque ya yo no tengo edad para hacer, pero haciendo ver cómo el Partido Comunista surge de las constituciones de San Ignacio, a través de escritos y cartas de Lenin, en que quedaba tal la admiración que él tenía a lo que era la organización de los jesuitas. Pero ese principio de obediencia, si eres un buen jesuita, tienes que obedecer. Y entonces un día te dice, ya, vuelve otra vez a la universidad. No, me dejaron 10 años. No, sí, pero ya vuelve. Ah, bueno, qué bueno, gracias, padre, ¿no? Eso también es un poco del espíritu de instituciones cerradas. Yo
toda mi vida he tenido una cosa instintiva, no la he meditado mayormente, de que no me gusta mucho formar parte de grupos, ¿eh? ¿Por qué? Porque quiero mantener de alguna manera una cierta independencia y los grupos de pronto tienden a buscar homogeneizarse en alguna medida para reforzarse. Una de las cosas clásicas en los grupos es que si tú de pronto lleno de alegría llevas a una persona que acabas de conocer, que te parece que tiene mucho que aportar, el grupo se repliega. ¿Por qué? Porque ya perdieron esa suavidad, esa comodidad, ese de poder actuar con toda desfachatez, porque es el grupo y llegó alguien con quien tienes que mantener una cierta apariencia, digamos, ¿no? Entonces te cierras. El grupo que se cierra, que tiende a cerrarse, ¿no? De modo casi inmediato, y por eso mantener un grupo vivo, para que no te aburras en el grupo, porque acaban diciendo siempre lo mismo, o más o menos, tienes que tener a alguien de fuera, que venga a sacudir al grupo. Pero los grupos cerrados no quieren que nadie los sacuda. Están con sus dogmas y sus fundamentalismos, ¿no? Lo cual a mí me parece muy grave y muy triste, además, ¿no? Yo creo que la apertura fundamental de cambiar un hombre radicalmente abierto, a dejarse tocar por las experiencias más diversas y analizarlas. Pero hay algo le quedaba claro, ni un crimen más, ya basta de esos crímenes, en nombre de la ideología, en nombre de lo que quieras. Ya basta de las exclusiones. Y eso para mí es una virtud que ahora todo se está yendo en otro sentido. La vuelta al dogmatismo, al fundamentalismo, a la exclusión y al hablar casi pidiendo perdón de antemano por lo que vas a decir, ¿verdad? Sí. En fin. ¿Alguien más? Sí. Sí, sobre la violencia, a mí me parece se fue acá, importante también porque que me parece que la violencia, la libertad individual y el compromiso social estuvieron también en el fondo de este distanciamiento entre los dos, por la militancia política por un lado y por la violencia misma justificada para los fines, como que el fin justifica los medios de alguna manera, ¿no? Eso es. Entonces, eso también tiene que ver con lo que tú mencionabas y que lleva a reflexionar sobre el presente y lo que vivimos cotidianamente. No puede ser que en nombre de un objetivo mayor que dicen o un fin mayor, puedas tener en el camino que dejar virtudes y libertades individuales, que eso yo creo que en el fondo es lo que pasa. O sea, esa es la verdad y es lo que tiene que ser y todo se justifica y así tiene que ser. Me parece que esos absolutismos que tú mencionabas, pues también están en el fondo de lo que yo entiendo o entendí de este distanciamiento por el compromiso social entre los dos y cómo lo entendían, ¿no? Eso es, sí, definitivamente. Y había sido una amistad muy profunda, muy profunda. Aparte habían Y perdón, y experimentado Camus murió muy joven, ¿no? También muy murió, joven, claro, y muy había joven, avanzado muchísimo y profundizado mucho. ¿Mm? no llegó a los 50 años. Y fue muy sorprendente, y muchos dijeron, sobre todo por el tono de su última novela de La Caída, de si se había suicidado. Y dijo, pues no, hay gente que lo da por hecho. Yo he oído en un café que me han dicho, pero él se suicidó. No, hombre, ¿qué se va a suicidar? Él no iba manejando. El coche lo iba manejando el junior de Galimar, el hijo del editor, que era editor a su vez, que era su cuate y que lo admiraba mucho. Y todo fue que estaban en un hotel en la Provenza. Camus estaba con su mujer y su hija Catherine. Y entonces Galimar dice, oye, tengo muchas cosas de que hablar contigo. ¿Por qué no te vienes conmigo? Y le dijo a su mujer, oye, me voy con Galimar. O como le dijera con su nombre de pila. Este era un corredor de coches deportivos, el editor. Era feliz, era riquísimo además. Y Camus se va con él, iba de copiloto, iba al lado, ¿no? Y el otro estrelló su coche deportivo contra un árbol. O sea, suicidio nada, fue el otro el que... O sería muy rebuscado pensar. Camus se fue con él porque sabía que tenía años Galimar manejando muy bien en las carreteras y ¿qué le vamos a hacer? Pero no había llegado a los 50 años. Tú imagínate si lo hubiera tocado el 68 en París. Imagínate. Híjole, Era un qué momento crucial interesante. en que tenías que pronunciarte de alguna manera. Sí, dejó una gran beta por donde explorar, ¿verdad? Claro, muy joven, muy joven. Fíjate que así como un poeta es poeta
desde que escribe el primer verso, desde que puede ser un gran poema a los 15 años, un novelista no, porque un novelista necesita vivir, necesita la experiencia de la vida, necesita salir de sí. Uno es muy yoísta cuando tiene 17 años. Después la vida te va enseñando que si te quedas en ti mismo, qué pobre cosa, ¿no? Y vas entrando a los otros y a interesarte por los otros, etcétera. Y ya hay un momento de madurez, ¿no? En el que tienes todas tus fuerzas para ubicarte tus personajes más amados en el contexto social. La novela es algo que requiere pero la filosofía más. Puedes estar toda una vida dándole vueltas a una idea. ¿Cómo sufre un verdadero filósofo hoy en día si las universidades están pidiendo que haga abstracts, que publique articulitos, que se eche un libro cada año si es posible? Tú imagínate un Hegel, un Schelling, obligado a esto en una universidad. Se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco. O la vida le enseña que hay que ver cómo da la impresión de que hace lo que quieren y luego hace lo que él quiere, ¿no? Pero de otra manera está atrapado en una burocracia, ¿verdad? De productividad absurda y sin sentido, por otro lado, ¿no? Un filósofo, ¿cuándo es que llegan? Mira, yo creo que al filósofo le pasa lo que a los grandes físicos. Tienen una intuición desde que son muy jóvenes y 50 años para desarrollarla. Es decir, la intuición como el poeta ahí está, pero demostrarlo, ¿no? Demostrarlo, trabajarlo, desarrollarlo, eso puede llevar muchos años hasta llegar realmente a ser el gran sistema filosófico que va a revolucionar no pocas cosas, ¿no? Y lo que dices del escritor es genial. Tiene que Bueno, salir primero para poder después con la experiencia escribir o transmitir o claro, proponer. claro. ¿Y cuántos escritores no toman una ruta equivocada y no se dan cuenta? Pero es malísimo lo que han hecho. Hasta que alguien que ve de fuera le dice la verdad. Oye, esto está muerto. Y de pronto se desespera si soñó mucho en ser escritor. Y cuenta algo un poco en rebeldía, en desesperación, algo muy violento, muy diferente a lo que él quería hacer. Y ahí es donde empieza su carrera como escritor. Y puede tardar a veces mucho tiempo. Hay escritores precoces y hay escritores que se tardan en encontrar su propia voz. Pero bueno, también en las artes en general, ¿eh? Mira, yo admiro mucho, me gusta mucho, oigo mucho, vuelvo una y otra vez a las obras de Anton Bruckner. Y un día encontré un disco, un CD, con las primeras obras de él, incluso un Requiem. Y todo me pareció tan ingenuo, tan alejado de lo que sería Bruckner, tan distinto, ¿no? Es decir, tardó mucho en encontrar su voz, lo que era él. Pero había una convicción de que él tenía algo que dar. Y así pasaron años de fracasos y años, hasta que finalmente se encontró a sí mismo, ¿verdad? Mira, yo aprendí de Dolores Castro, esa gran poeta, a la que he admirado muchísimo y que la sigo leyendo siempre me toca, siempre me llega hondo. Y Dolores decía, un escritor, poeta, es como una esponja que se va impregnando, 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 hasta hay un momento en que el agua tiene que salir. Y ella se enojaba cuando su marido, el que yo quise muchísimo, Javier Peñalosa. Peñalosa, bueno, muchísimo, cuando de pronto en alguna reunión con escritores destruía a un jovencito que leía una página y Javier le hacía ver lo malo que era aquello, ¿no? Y Lolita dice, está bien, por favor, fíjate que hay algo interesante. Y siempre encontraba algo interesante. Y un día yo la cuestioné y me dijo, sí, Paco, es que uno no sabe, puedes arruinar a alguien que se sienta abrumado. A lo mejor hay algo que un día va a florecer. No hay que callarlo, no hay que abatirlo, no hay que darle ciertas alas. Sí, hacerle ver que eso no está tan bien, pero no apabullarlo, digamos, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hacía a quien también quise mucho, a Humberto Batis, que podía decir cosas horribles, a un escritor que le llevan un manuscrito, ¿verdad? Pero bueno, mira, finalmente si tú tienes algo que decir, pues lo vas a decir. Lo vas a acabar, o no tenías nada que decir. Pero bueno, en fin. Bueno, el tiempo ya ha pasado. La semana que viene
vamos a entrar a alguna dimensión que a mí me parece fascinante de Camus. El Camus dramaturgo. Y sí les voy a pedir la lectura de 2 obritas de teatro, obritas extraordinarias, ¿no? Porque son radicalmente distintas. Pero está Camus presente y presentísimo en la una y en la otra. Una es una obra de una profunda poesía, donde está la sensibilidad absurda perfectamente metida en el núcleo de la obra, que se llama El malentendido. Recuerden, se lee en una sentada, ¿eh? Te ponen a leer a las 5 y a las 7 y a la leyeron. El malentendido. Y la otra, que es un drama político, que se llama Calígula. Calígula. Extraordinario. Ese emperador que recordarán que se acabó loco, que hizo coronar a su caballo y otro tipo de barbaridades, en fin, ¿no? Las 2 obras me parecen excelentes. Camus, como autor de teatro, escribió también Los Justos, que es una obra muy buena que tiene que ver con los terroristas, los nihilistas, etc. Adaptó los demonios de Dostoyevsky al teatro. Aquí la pusieron muy bien en el auditorio, ya les dije, con una actuación de Enrique Rocha espléndida, por cierto. Adaptó también La Devoción de la Cruz de Calderón de la Barca, que es una obra fascinante de Calderón de la Barca, y adoptó el Requiem por una monja de William Faulkner, que es también una adaptación al teatro excelente. Era un hombre que amaba el teatro profundamente, pero que a diferencia de Sartre, a juicio mío, tiene una poesía que es la que hace que esas obras permanezcan, que sigan estando vivas. Te vas con una música interior, te vas a sentarte un café, a recordar, a rememorar. Requiere grandes actores, un mal actor es un desastre, es como un tiro en un concierto. Es decir, hay que actuar muy bien, sin excesos declamatorios ni cosas de este tipo. Entonces vamos a la semana que viene a analizar las 2 obras de teatro, El malentendido y Calígula. ¿Sí? Y ahí sí me gustaría mucho que trajeran todos una pequeña crítica, una pequeña reseñita, ¿no? Para ver la visión que tienen de una y de la otra. Y estar aquí a discutirla toda la próxima sesión. Correcto. Gracias. Gracias como siempre, Paco. Gracias. Un abrazo. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias, Paco. Buenas Gracias a ustedes, noches. ¿eh? Muy Buenas buenas. noches. Chao. Adiós.